Bueno, vamos a hablar acerca de la máxima transferencia de potencia en un circuito de corriente continua. Tenemos que el teorema de máxima transferencia de potencia establece que dada una fuente con una resistencia de fuente fijada de antemano, la resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella con un valor óhmico igual a la resistencia de la fuente. Dado un circuito compuesto por una fuente DC, voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, al cual se va a conectar una carga resistiva RL. El teorema de máxima transferencia de potencia en DC establece que para que la potencia dada a la carga sea la máxima posible, el valor de la resistencia de carga RL debe ser igual al valor de la resistencia de TH, resistencia de Thevenin. En el circuito podemos observar ya el equivalente de un circuito, se puede decir, más grande, donde lo primero que se debe hacer es hallar la resistencia de Thevenin y posteriormente el voltaje de Thevenin. Luego de esto, lo que nosotros debemos hacer es aplicar la carga, la misma que vendría a tener el valor igual a la resistencia de Thevenin. Los cálculos, tenemos aquí las fórmulas para sacar la potencia de la resistencia RL, donde tenemos que la potencia RL viene a ser igual a la intensidad de RL al cuadrado por RL. Tenemos que la intensidad de RL al cuadrado vendría a ser RTH, que es la resistencia de Thevenin, en la cual tenemos ya un valor definido. Para sacar la intensidad al cuadrado, lo que hacemos es despejar en la intensidad y tenemos aquí que la intensidad, la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más RL viene a ser igual a la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de Thevenin. Y esto viene a ser igual a la tensión de Thevenin sobre 2 veces la resistencia de Thevenin. Esta fórmula nosotros la reemplazamos acá. Entonces aquí nosotros elevamos al cuadrado la fórmula anterior, multiplicamos por la resistencia de Thevenin. Tenemos esto donde simplificamos la resistencia de Thevenin sobre el cuadrado y tenemos la fórmula general para hallar la potencia en RL. Visto esto, tenemos otro método también donde podemos comparar cuál es la máxima transferencia de potencia, que es una demostración por tabulación, donde se realiza una tabla para hallar la potencia con respecto a RL y se observará en qué valor RL la potencia es máxima. Para facilitar los cálculos, se hará que el voltaje de Thevenin sea igual a 1 voltio y la resistencia de Thevenin tenga el valor a 1 ohmio. A continuación, podemos ver la tabla del voltaje de Thevenin, viene a ser 1 voltio, la resistencia igual, en este caso sería la resistencia de Thevenin, y la que vamos a variar es la resistencia de carga. Tenemos aquí distintos valores y podemos encontrar el valor máximo en 250 cuando la RL, en este caso la resistencia de carga, viene a ser igual a la resistencia de Thevenin. Como podemos observar en la explicación, se puede observar que RL tiene el mismo valor de resistencia de Thevenin, pero tiene la máxima transferencia de potencia, en este caso son 250 milivoltios, en el ejemplo. Ya visto esto, nosotros vamos a ver una presentación en lo que es Proteus. Nosotros del circuito ya lo venimos a simular. Ya vendría a ser un circuito ya con valores donde nos pide hallar el valor de la resistencia de carga. En este caso nosotros ya graficamos nuestro circuito, que vendría a ser este. Ya, posteriormente lo que nosotros debemos hacer en este circuito
es hallar la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin vista desde los puntos A y B. Lo que procedemos a hacer es a graficarle. En este caso nosotros omitimos las fuentes que teníamos, una de tensión y una de corriente. Las expresamos por su equivalente, que en este caso vendría a ser la resistencia de corriente en circuito abierto y la restricción cortocircuito. Instalamos un ohmómetro en paralelo a la resistencia y procederemos a simular. Obtenemos un valor de 15 ohmios, lo que vendría a ser la resistencia de Thevenin. Ahora, nosotros para hallar el voltaje de Thevenin, de igual manera vamos a conectar un voltímetro en paralelo, pero en el circuito original. De igual manera procedemos a simular y obtenemos un valor de 128 voltios. Una vez concluido esto, lo que nosotros debemos hacer en este caso es graficar el circuito equivalente, que ya viene a ser la resistencia de Thevenin, en este caso 15 ohmios, y la tensión de Thevenin con una fuente de 128 voltios, y tenemos una resistencia de carga, en este caso era él. Aquí nosotros ya hemos conectado anteriormente un batímetro y vamos a simular para ver cuál es la potencia que nos va a presentar esta simulación. Ya obtenemos como potencia máxima 273 vatios en este caso. Adicional a esto, lo que se hizo es cuatro circuitos en los que nosotros variamos el valor de RL. En este circuito tenemos una resistencia de 5 ohmios. Tenemos que nos entrega una potencia de 205 vatios. En el circuito de acá podemos observar con una resistencia de carga de 10 ohmios tenemos unos 262 vatios. De igual manera, acá nosotros sobrepasamos el valor de la resistencia de Thevenin y colocamos una resistencia de 20 ohmios que nos presenta 267 vatios. Y en el último gráfico tenemos una resistencia de carga de 25 ohmios, la cual nos presenta 256 vatios. En este ejemplo podemos observar que el valor de la máxima transferencia de potencia la obtenemos cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Con esto nosotros comprobamos que se nos cumple el teorema de máxima transferencia de potencia. También podemos comparar estos valores con una tabla realizada en este caso en Excel. Ahí podemos observar de igual manera se realizó una gráfica con los valores obtenidos en la simulación. El voltaje Thevenin 128 voltios, la resistencia de Thevenin de 15 ohmios. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es variar la resistencia desde 1 hasta 23 ohmios. Y obtenemos distintos valores de potencia en este caso. Igual podemos observar cuáles son los valores que se nos presentan con los distintos valores de la resistencia de carga. Aquí también podemos observar que el punto de máxima transferencia de potencia se nos da cuando nuestra resistencia de carga es igual a 15 ohmios. Acá de igual manera hicimos un ejemplo para poder, en este caso, observar si los valores de la resistencia hecha con los cálculos en Excel nos van a dar los mismos valores de la simulación.
Vamos a poner aquí una resistencia de 5 ohmios, una de 10, 20 y 25. Como podemos ver, estos valores vienen a ser similares a los valores obtenidos en la simulación. Ahora vamos a observar cuáles son los valores realizados en un gráfico, ya podría decir, en el mismo gráfico, pero ya práctico, hecho a mano, en este caso. Aquí podemos observar ya el gráfico y vamos a dar una explicación de igual manera breve de cómo se realizó el circuito, cómo se resolvió. Tenemos aquí el circuito original. Ya, a este circuito nosotros, para calcular la resistencia de carga, de resistencia Thevenin, vistas desde el punto A y B, nosotros volvemos a graficar el circuito, pero en este caso suprimiendo las fuentes que teníamos en el circuito, como dije anteriormente. Continuando con esto, nosotros tenemos que la resistencia de Thevenin, en este caso por tener tres resistencias de serie, vamos a sumarlas. Ya sea resistencia 1, 3 ohmios más resistencia 2, 10 ohmios más resistencia 3, que son 2 ohmios, viene a darnos un valor de 15 ohmios, siendo esta la resistencia de Thevenin, la misma que va a ser igual a la resistencia de carga. Una vez obtenido este valor, procedemos a sacar el valor de la tensión, vista desde el punto de igual manera A y B. Nuevamente graficamos nuestro circuito y procedemos a analizarlo para ver qué corrientes incluyen y cuál es la dirección del voltaje. Como en este caso nosotros tenemos polarizado la resistencia 2 por E1 en un sentido de dirección. Y para el otro sentido de dirección, la fuente de corriente ya nos da la dirección de la corriente y tenemos el sentido contrario al flujo del voltaje. Para eso tenemos que la tensión de Thevenin viene a ser igual a la caída de tensión del punto A y B. Tenemos que, como la tensión, como la corriente viene a circular y nos llega a la fuente en el punto negativo, tenemos que menos de 1 va a ser igual a más de R2, el voltaje del utilizador. R1, para despejar el voltaje nosotros despejamos, digamos, la intensidad. En este caso va a ser, para tener el voltaje en R2, viene a ser igual a resistencia por intensidad. Tenemos la resistencia 2 por menos la intensidad que circula por este elemento. Ya, procedemos de igual manera a retirar el signo negativo de menos I y lo ponemos delante de R2. Ya reemplazando con los valores tenemos que menos 68 voltios de E1, menos 10 voltios por 6, en este caso amperios de R2, viene a ser igual a menos 128 voltios. El voltaje, caída de tensión de B, como tenemos en este valor negativo, podemos observar que el punto B, la tensión viene a ser mayor que el punto A. Con esto nosotros analizamos que el voltaje de BA viene a ser igual a menos del voltaje de AB. Y luego de esto nosotros graficamos correctamente nuestra fuente, nuestro circuito equivalente. Con la fuente de voltaje, como tenemos el punto mayor de mayor tensión en el punto B, nosotros colocamos el positivo hacia el punto B y el negativo hacia el punto A con la resistencia de Thevenin y conectamos en este caso la resistencia de carga. Procedemos a realizar los cálculos necesarios, aplicamos la fórmula general ya para calcular la potencia sobre la resistencia de carga, en este caso RL, y tenemos
los siguientes valores. En este caso, la tensión de Thevenin al cuadrado, tendríamos que la fuente es de 128 cuadrados sobre 4 veces la resistencia de Thevenin, en este caso 15 ohmios. Tenemos 16.384 voltios sobre 60 ohmios, nos da igual a 273,07 vatios, que viene a ser la máxima potencia en RL. Adicional, se realizó igualmente los cálculos variando el valor de la resistencia de carga a 10 ohmios, a 5 ohmios, 20 ohmios y 25 ohmios. Y tenemos los valores que corresponde a cada cálculo, que nos viene a ser 262,144, 204,8, 277,49 y 256. De estos valores comparados con los anteriores obtenidos en la simulación realizada en Proteus, podemos observar que todos o la mayoría de valores son los mismos, con lo que con esto se ha comprobado la eficiencia de realizar estos cálculos, de comprobarlos con la simulación. Tenemos los valores ya mencionados anteriormente. Y de igual manera en la tabla de Excel. Con esto nosotros hemos demostrado que la máxima transferencia de potencia en este circuito se cumple siempre y cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin. Eso sería todo por el momento. Agradezco por su atención y gracias.